buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a La Hora de Abigail. En Teleimpacto, canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube, La Hora de Abigail. Como cada jueves, bueno, compartimos con un profesor, con un académico, con un maestro, periodista, abogado, escritor, pero con una sapiencia, con una vivencia del quehacer político nacional e internacional, que ya quisiera yo, un hombre de Piñavieja, en el municipio de Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez, poseer. Hablamos, ya ustedes lo conocen más que yo, de Luis García. Buenas tardes. Buenas tardes, don Abigail Peña y Jimeno. ¿Cómo va la vida? Bueno, el mundo hay que verlo. Yo no sé desde qué cristal, o si tendré que ponerme una lupa para hostear todo cuanto me está rodeando y las implicaciones de lo que me rodea hoy por hoy, aquí en República Dominicana, porque a veces uno no es lo que quiere ser, sino lo que puede ser, dice una canción. Y yo entonces... Es verdad que el mundo ha cambiado mucho, pero hay cosas que tardan en cambiar. Y sobre todo aquellas cosas que son de la ética, del buen comportamiento, del ideal, de los sueños, que yo soy renuente a cambiar esas cosas. Hay cosas que el ser humano debe llevarla impregnada a su paso por la vida, que es lo ético y lo moral. Sí, y que eso engloba a un concepto que se llama la dignidad. Es verdad, después de las revoluciones burguesas, después de esos esfuerzos por hacer el mundo un poquito más democrático, que nunca lo ha sido, porque la democracia implica muchas cosas, incluyendo la garantía, la seguridad económica, partiendo de ahí, pero hay un concepto que se llama la dignidad. Pero La dignidad no puede morir nunca. Usted tocó así, de solayo, una expresión por aquello de lo económico. Hay gente que se convierte en indignos y en morales por su mejoría, por su bienestar económico, y desdicen a partir de esa mejoría, de ese bienestar, todo lo que pudo haber sido un comportamiento, si se quiere, cauteloso. Pero ¿qué es el bienestar? Hay unas medidas, una métrica que te va midiendo dependiendo de en qué punto esté colocado cada país. Te van colocando primer mundo en el bienestar, segundo, tercero. En el primer renglón, lo más alto del bienestar, están los países nórdicos, donde la educación ha avanzado muchísimo y entonces la educación como elemento transformador juega un papel fundamental, ¿no?, en la transformación de la gente por las dimensiones que tiene, sociológica, económica, humanística, ontológica, antropológica, todo eso. Entonces, ahora, si de ahí damos un saltito y nos vamos a la teoría de las necesidades que plantea Abraham Maslow, él comienza en la base con las necesidades básicas, es decir, comer, vivir, para vivir lo que usted necesita, sin los cuales no puede vivir. Pero allá en la cima, él coloca la autorrealización. Y usted sabía que nadie puede autorrealizarse, porque cuando usted llega a ese punto que usted quería, que aspiraba, se va a dar cuenta que aparecerían otras necesidades. Y en esos países nórdicos, el nivel de suicidio es mucho más alto que en estos países. Cierto, porque si tienen... Porque entiende que ya se le acabó, que no hay razón para luchar. Y usted sabe lo que viene ahí. Usted habla de los niveles de suicidio que han ido cada vez más
disparándose, elevándose en los países nórdicos. ¿Por qué? Porque tienen sus necesidades fundamentales satisfechas por el Estado. Y usted me va a decir a mí que un bienestar, entre comillas, por eso le digo, por eso puse ese ejemplo, para que usted vea que el bienestar es un concepto abstracto. Entonces, ¿usted cree que la dignidad puede estar por debajo de esas aspiraciones de resolver necesidades? Lo mío, lo de Abigail Peña y creo que lo de Luis García, nosotros no hipotecamos nuestra dignidad ni la vendemos. Yo creo que el preámbulo ha llegado de manera espontánea. ¿Usted sabe por qué? Esta conversación que nos surgió espontáneamente así, sin planificarla y nada. Yo creo, usted me dirá si es así o no, que yo creo que ha surgido por lo que vimos en el día de ayer, con la presencia del secretario de la guerra, oiga eso, el secretario de guerra. Un título que hacía más de 80 años que no se utilizaba en Estados Unidos. No. Y además, puesto por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, por la presencia aquí de Pete Hegseth, que es el titular es como si fuera el ministro de Defensa, pero allá el secretario de la guerra. Yo le digo de la guerra. Sí, es de la guerra. Porque lo que anda es como un gendarme. Y ayer, de verdad, y lo voy a decir como un ejercicio de haber sufrido la vergüenza ajena. Cuando yo escuché al presidente de la República ceder soberanía, así de manera olímpica, ceder soberanía, decir que le estaban prestando los dos aeropuertos fundamentales de la República Dominicana en un supuesto, porque eso es una excusa, el tema de que el combate al narcotráfico, eso es la amenaza velada y directa, no velada, no directa, a Venezuela, y entonces prestarle para logística un país, un estado como la República Dominicana, 2 veces invadidos, que almas dominicanos y dominicanas cayeron en procura de la defensa del territorio nacional, 2 veces invadido por Estados Unidos. Nosotros hoy en día, prestándole nuestro territorio para una eventual o potencial invasión a un pueblo de América Latina, yo sufrí la vergüenza ajena, de verdad, en el día de ayer, ver al presidente de la República anunciar esto como si fuera algo noble, como un gesto, de verdad indescriptible para mí. Mi alma ayer, y no estoy tratando de ser dramático y nada, no, se vio afligida, de verdad. Yo no sé lo que usted piensa. El país, el pueblo dominicano, y yo no soy quien para atribuirme que puedo hablar en nombre del ciudadano, de la ciudadana, de aquella mujer o de aquel hombre que en el 1965 tenía 5 años, yo tenía 7 años en el 65, y yo veía pasar por la carretera que comunica a La Vega con Cotuí, para ser más sencillo, a La Vega con Fantino, por Piña Vieja, cómo sonaban las bocinas de los pocos vehículos de la época, pero que se desplazaban por ese tramo carretero después de las 7 de la noche, alertando al país de lo que estaba sucediendo. Un 24 de abril y posteriormente entonces ese fatídico 28 de abril, cuando entonces se produjo la intervención norteamericana en República Dominicana. Sucede que yo no me atribuyo a hablar a nombre del pueblo dominicano. Ahora, el pueblo dominicano que ha sufrido
la invasión norteamericana para apoderarse de las aduanas, para cobrarse una supuesta deuda. Yo digo supuesta porque habría que ver los papeles sobre la mesa. Y después entonces, para aplacar a los comunistas en el 65, que hoy yo, a esta edad que tengo, yo pueda sentirme contento con que el suelo de la República Dominicana sea apretado. Y más que apretado, ellos tienen autorización para usarlo como si fueran dominicanos y dominicanas, pero no usted y yo como ciudadanos de este país, sino como los dueños, como los amos, para desde aquí entonces, bajo el subterfugio, bajo la mentira, de que para combatir el narcotráfico y el terrorismo, pues puedan despegar aeronaves norteamericanas. Pero yo digo, si ellos tienen ahí en Vieques, en Puerto Rico, que es un estado libre asociado a ellos, aquí en el Caribe, su base, que fue reactivada, si tienen ahí en una islita del Caribe inglés 5,000 soldados por ahí entrenándose, si ellos, que todavía tienen bases militares en Colombia, a pesar de la actitud firme en contra de una invasión que tiene el presidente Petro, ¿por qué un presidente demócrata, un presidente que surge de la voluntad en las urnas del ciudadano y de la ciudadana de República Dominicana, tiene que cederle? Hay gente ahora que yo he dicho y lo reitero hoy, pues yo no tengo por qué. Si yo soy indigno, si yo rehuyo, reniego de mis creencias, no tendría calidad para llamarle la atención a mi hija o a mis hijos si acometen un acto en que yo entienda que están deshaciendo la formación de hogar, la formación académica que han adquirido. Y les digo esto porque yo reitero hoy algo que me ha costado mucho con el PLD y con el PRD, hoy PRM. Y es que lo peor que le ha podido pasar a la República Dominicana, al ciudadano y a la ciudadana, es que el PRD llegara al poder y que el PLD llegara al poder. ¿Por qué? No, porque en aras de mantenerse en el poder, en aras de adquirir ese bienestar que cuando se alcanza en un nivel, por encima de ese nivel, entonces quienes han llegado al poder con el PLD y con el PRD creen que tienen otras necesidades creadas por ellos. Espérese, usted va a poder explicar ahora, porque mire, aunque hay, y yo no tengo por qué callarme, pues yo no tengo compromiso ni con Luis Abinader, ni con Danilo Medina, ni con Leonel Fernández, ni con Miguel Vargas, ni con Quique Antún. Yo tengo compromiso conmigo y con el país. Hay gente que quiere justificar esa decisión presidencial, esa decisión gubernamental de plegarse a una estrategia, a un plan de la administración de Donald Trump, que yo respeto a Donald Trump y respeto a la administración norteamericana y al pueblo norteamericano, pero defiendo hasta la muerte, con mi vida, si fuese necesario, el derecho que tienen los pueblos a la autodeterminación, a ejercer soberanía. Pero hay un grupo de gente que se hicieron ricos en los medios de comunicación, con el PLD y con Luis Abinader ahora, y que están amasando fortuna, que quieren justificar hasta la desaparición del concepto de soberanía que tiene el pueblo dominicano en aras de justificar la operación de los Estados Unidos en Venezuela desde suelo dominicano. Yo le decía que un poco, me parece que usted se fue a los extremos cuando decía que
no debieron llegar al poder ni el PRD Y el PLD. ni el PLD. Y yo le digo, Balaguer, que ahora esos plumíferos, que ya no son plumíferos porque no lo escriben, sino que se creen opinadores e influencers y se creen que desde los medios en que están, que habría que buscar hasta el origen de la fortuna con que se establecieron esos medios de comunicación y en qué momento se establecieron esos opinantes o opinadores. pero mire una cosa, en 1978, ¿Usted sabe lo que quieren justificar? Esos opinantes, esos opinadores. Que lo que el presidente Abinader hizo, entregándole el aeropuerto de las Américas, el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez, que solamente por llevar el nombre de Peña Gómez, y el aeropuerto de San Isidro, que es la base aérea de la República Dominicana, de donde despegan los aviones militares de República Dominicana. Usted sabía que eso no se sabe mucho, pero ahí hicieron, yo no sé con qué fines, quizás para modernizar una base adicional paralela en militar, que sí. Quién sabe si era para estos propósitos. Pero bueno, quería explicar por la historia. Para que usted pueda extasiarse, playarse y sobre eso. Usted sabe en qué quieren justificar el apoyo incondicional a cederle nuestro territorio y hasta a nuestros militares a los Estados Unidos, en que fue un acuerdo firmado en 1995 por el entonces presidente Joaquín, era Amparo primero, era Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, pero él como presidente se cambió mediante un decreto el Amparo y se puso Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. Pero bien. Pero óigase bien cómo es que anda la cosa. Quieren justificar, traen a Balaguer por la greña y a un supuesto o real conversatorio entre el presidente Luis Abinader, el expresidente Hipólito Mejía, el presidente de Abinader, el expresidente Danilo Medina, el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández, para cederle o darle el poder, para delegar el territorio dominicano en manos extranjeras. Bien, vamos a ver, porque para la historia hay que establecer algunos criterios, algunos parámetros, porque usted se ha referido, cuando hablaba del PLD y del PRD, a una cuestión histórica. En 1978 gana el PRD el poder, con Antonio Guzmán a la cabeza. El mejor presidente que ha tenido la historia de la República Dominicana. Hizo por la democracia muchas cosas, pero le faltó algo de justicia. Debió restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, más el PRD tuvo miedo y no lo hizo. Gana el Partido de la Liberación Dominicana en 1996 por primera vez, accede al poder y allí restablece las relaciones diplomáticas, unas relaciones históricas de hermandad que habían existido con Cuba y las restablece. Eso es un hecho indiscutible. Pero también fue el PLD que estableció relaciones diplomáticas con China, en contrapelo, contrariando a Estados Unidos, pero el PLD fue el que estableció relaciones diplomáticas con China, que a la larga e históricamente van a beneficiar y han beneficiado, a pesar de que este gobierno del PRM no ha querido nada con China y la tiene apartada. En tercer lugar, es el PLD que establece relaciones diplomáticas con Palestina. Y en cuarto lugar, es el PLD que encuentra que República Dominicana, contrariando su principio, manda a nuestros soldados a Irak. En la administración del presidente Hipólito Mejía. Y es el PLD que saca de Irak a los soldados dominicanos. De manera que históricamente me parece, con todo el respeto que usted merece,
que usted ha sido injusto cuando dice que hay que arrepentirse histriónicamente de que el PRD y el PLD. Yo creo que con la historia ha cumplido. Balaguer, Al PLD lo absuelve la historia. Balaguer, le reitero a usted, quiero ser coherente en lo que me reste de vida, porque por ser coherente y por ser independiente en mi forma de pensar y expresar, que no le cojo orientación a nadie, porque los que han estado y están hoy en el ejercicio del poder no tienen la capacidad suficiente como para conducirme a mí a una posición que yo tenga que aceptar con contemplación todo cuanto han hecho o hacen o puedan hacer. ¿Usted sabe qué hizo Balaguer? Balaguer, aunque no había unas relaciones formales con Cuba, en un momento dado convirtió a la República Dominicana en el puente, en la vía, la única que le quedaba en la región al pueblo cubano para poder recibir, entrar o salir de Cuba. Era la República Dominicana. Joaquín Balaguer, no el PLD, no el PRD, de avanzada, no el PRD. De vanguardia. Yo lo conozco. Porque yo conocí a Cuba, sí, pero yo conocí a Cuba siendo Joaquín Balaguer presidente. Sí, pero usted tiene un pensamiento de vanguardia y democráticamente. Y es verdad que en la democracia después, posterior, democráticamente, con el PLD fui también a Cuba. Es irrescatable Balaguer. No hay forma de justificar todas las atrocidades y el atentado contra la democracia que durante los regímenes de Balaguer que se produjeron. Por eso a mí me extraña, les respeto su forma de pensar, pero ahí encuentro un choque entre esa forma de coherencia de vida que usted ha tenido y la defensa que hace de Balaguer. Escúchame, yo no defiendo al Balaguer que asesinó o que permitió que asesinaran, porque él no asesinó a nadie, que permitió que los militares y los vándalos que él tenía asesinaran, mataran. Óigame. Que él firmara deportaciones de ciudadanos y de ciudadanas, que lo mandara al exilio a ciudadanos de este país. Si no la creó, la aceptó la creación de la banda colorada. Entonces se acuerdan de esa banda paramilitar que asesinaba, perseguía por ideas. Entonces a mí de verdad que eso me choca. Pero yo fui, es su forma de pensar. Yo fui como joven, desde el 1972, en la primera manifestación que hizo Tachito Somoza, República Dominicana, en los pueblos donde se movilizaron los jóvenes. Yo tenía 13 años para 14 y yo participé en una protesta. Por lo tanto me choca entonces, me resulta incomprensible que usted esté reivindicando yo no reivindico, un régimen yo no reivindico las atrocidades, yo no reivindico las atrocidades que se acometieron en los 12 años de Balaguer. De verdad que ni el robo que se acometieron en los 12 años de Balaguer, como no a lo del PRD, hoy PRM, y a lo del PLD. Pero volvamos. Hoy PLD, Fuerza del Pueblo, pero usted tiene derecho a disentir de esa convicción que yo tengo, que la juventud dominicana, que el pueblo dominicano, la enajenación cultural en los gobiernos del PRD y en los gobiernos del PLD se disparó. Aquí le ponen más importancia en un gobierno del PLD o del PRM a una vagabundería que si yo fuera director de espectáculos públicos y radiofonía con una ley obsoleta, yo me busco ahí el argumento para yo sancionar medios que no deben estar existiendo. Son tiempos diferentes. Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, fallecido no hace mucho tiempo, de literatura, él escribió una obra que hay que leerla, que se llama La civilización del espectáculo. Eduardo Galeano describió muy bien el mundo de hoy, un mundo de la perversión donde lo material simbólicamente vale más que lo real, donde te han puesto el mundo de cabeza. Eso tiene explicación en otra cosa. Pero volvamos a este oprobioso acuerdo que se ha firmado con Estados Unidos. Que si es legal, no es legal. Eso es inconstitucional.
¿Por qué? Bueno, es inconstitucional porque si bien es cierto que el presidente de la República está facultado de conformidad con el artículo 128 de la Constitución de la República a celebrar convenio, contrato, cualquier convención asunto, sí, con gobiernos cualquier internacionales, protocolo de Estado, él está facultado, pero el literal de ese artículo 128 dice que esa autorización para la firma tiene que estar precedida de la aprobación del Congreso Nacional, o de lo contrario, esas actuaciones son nulas de pleno derecho por ser contraria a la Constitución. Entonces ahí es que viene mi reacción a los opinantes, opinadores, a los que se quieren influenciar. Son catitocráticos, es decir, que dicen, son gente incapaces que no entienden. Que lo que están cogiendo mucho cuarto a este gobierno. Y usted cree que peor aún, si esas opiniones vienen dadas para favorecer, para justificar lo injustificable, entonces es peor. Porque eso es lo que se llama, ¿sabe cómo se llama eso, señora Abigail Peña Jimeno? Deshonestidad intelectual. Y eso éticamente es más grave. Pero, ¿por qué yo digo que los que son opinadores y opinantes, que lo que están es recibiendo en efectivo de determinado estamento del Estado Dominicano para justificar eso? Y peor lo que lo dan, porque están dando lo que no es suyo. Por eso es que traen a colación, oiga, para evitar, para evadir eso que usted cita de ese artículo de la Constitución, es que traen a colación 1995, un acuerdo firmado por Joaquín Balaguer como presidente de la República Dominicana con el Estado norteamericano. ¿Qué dice la Constitución? Pero eso se firmó, eso fue al Congreso, seguro que no fue al Congreso. Entonces citan eso y reiteran un asunto también que se habría firmado con el gobierno, porque es el 2003 de Hipólito Mejía. Dice, ¿fueron al Congreso? No, porque no tuvo el valor, porque el PRM tiene mayoría en el Congreso. Debió el presidente de la mayoría República, absoluta. Sí, que se la jugaran. Probablemente iba a encontrar, se iba a sorprender, temen que iba a encontrar rechazo. Temen lo que yo no temo, que a mí me quiten la visa norteamericana. ¿Y qué es porque eso? a mí eso no, me da par de tres. Me da igual. Que a mí, el presidente de la República, a quien yo respeto, y no lo puedo ocultar porque hay cosas que no se pueden ocultar. Yo soy culpable o responsable de que él esté en el poder las 2 veces que ha ganado las elecciones. Pero eso va, ese voto que yo le di a él, no lo ata a usted. Ese voto que yo le di a él no me ata. No lo ata. Ni me subordina, ni me subordina a mí, a yo aceptar por una cuestión de conciencia. No, y por respeto a mí mismo. Yo no puedo salir diciendo a este país que yo apoyo que los norteamericanos vengan a tomar una parte del aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez, el aeropuerto de las Américas, y el aeropuerto militar de San Isidro. Y sobre todo, este país que fue, como usted lo dijo en el principio del programa, invadido 2 veces. Pero además... Y que gente se arriesgó su vida y muchos perdieron su vida, comenzando con Gregorio Urbano Gilbert. Pero además yo tengo que decirle al presidente de la República y a todos los funcionarios militares de este país y a los que están en la oposición, que yo viví la reacción del pueblo venezolano en el 1989, 2 días después de la poblada del Caracazo. Yo estuve en Caracas 8 días y yo sé por qué se dieron los acontecimientos que degeneraron posteriormente en el ascenso al poder de Hugo Rafael Chávez Frías y que Nicolás Maduro le ha dado continuidad. Que sea un gobierno de facto o no de facto, los venezolanos y venezolanas, como hacemos los dominicanos, que vamos cada 4 años a las urnas, que ha habido fraudes descomunales. Aquí hubo fraudes que se ampararon en un barco cargado de droga que agarraron en alta mar, y eso validó el que un presidente se quedara en el poder. Y no es fraude, una especie de fraude
porque aquí hay un concepto errado del fraude. Que le sumaron más a uno que le sumaron a otro. No es fraude, que donde usted con un dinero mal habido, con dinero del crimen organizado, va y compite en unas elecciones y consigue todos los votos porque compra conciencia, compra ciudadanos, envenena a ciudadanos repartiéndole drogas y esas cosas en unas elecciones. Eso no es peor que un fraude colosal que se haga sumando o quitando votos. Dígame. Mire. Entonces, esa vagabundería. El uso de la droga en los procesos electorales, tanto de República Dominicana como de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Brasil. Pero Brasil tiene una población de más de 4 millones, donde la autoridad no puede entrar. Y hace menos de 2 meses mataron 100 y pico de personas porque tuvieron... Mal contado llegaron a 157. Porque tuvieron que emplear toda la fuerza para reducir a la obediencia o someter a la obediencia a gente que son ingobernables. Sí, en favelas. Entonces, en República Dominicana, mire, eso de que hay un Estado que es narcoterrorista, que no. Cuando yo era muchacho, y le hablo del 1965, en una comunidad rural del municipio de Fantino, de la provincia de Sánchez Ramírez, un joven, después de la Revolución de Abril, le quiso dar un cigarrillo de marihuana a otro joven. Y el joven, al que le estaban dando el cigarrillo de marihuana, le dijo, yo no fumo. Dice, no, pero esto no es un cigarrillo cualquiera. Dice, no, es que yo no fumo. Óigase bien, ¿y de dónde sacaron la droga que llegaba a República Dominicana? ¿Para qué llegó la droga a República Dominicana? Es para generar, producir, desarrollar lo que hoy se vive, el proceso de romper con los procesos de ideologización de los jóvenes dominicanos. Y ahí viene entonces, concomitantemente con esto, el proceso de transculturización que tanto nos ha afectado a nosotros como nación. Aquí ya los partidos no tienen ideología. ¿Por qué? Porque hemos asumido la cultura norteamericana. ¿Qué se celebra el viernes? Hoy. ¿Qué se celebra hoy? Y el dominicano. Thanksgiving Day. Pero usted le pregunta a un campesino o una campesina, ¿qué significa eso? No saben que fue el estado de miseria, de pobreza, de hambruna, que en medio de un clima tan gélido, tan frío, solamente pudieron recurrir a la calabaza y al pavito. Porque le apareció el pavo. Pero desconocen eso, porque aquí, desde el gobierno de Luis Abinader y de los gobiernos del PLD, se prohibió la basura en los medios de comunicación, donde no hay contenido. By the way, a propósito, hoy hay un informe que publica uno de los diarios, un informe de la CEPAL, que está diciendo que se ha aumentado en República Dominicana los niveles de desigualdad. Déjelo ahí para que lo agote ese tema a profundidad después de la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana.
Dominicana. Unidos como país. Unidos como país. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Teleimpacto 52. Unidos como país. Unidos como país. Unidos como país. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de ahora. una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares, Periodismo objetivo, el gobierno, el presidente. de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Seguimos aquí, Luis García y Abigail Peña, en la Hora de Abigail, en Teleimpacto, Canal 52, de Claro, 22 de Altí. Usted iba a desarrollar un tema que sería interesante que yo le permita a usted, como le dije, que se tacie en esa... No, le iba a decir que justamente hoy aparece un informe de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Y el Caribe. Sí, el Caribe. La CEPAL. Que a nivel de estadística económica es muy buena. Entonces, esas estadísticas usted las puede utilizar en la dirección que usted entienda. Pero el dato fuerte, el grueso, es que en República Dominicana se han aumentado los niveles de la desigualdad social. Es decir, que, y señala el informe, que el 10% de los más ricos de la República Dominicana se adueñan casi del 60% de toda la riqueza que se produce aquí. Es decir, que en vez de ir reduciendo esa asimetría, o sea, ese desbalance entre ricos y pobres ha ido aumentando. Y eso es un asunto peligroso, porque ¿qué usted cree que la pobreza no se puede distribuir? Usted va a distribuir pobreza. Lo que se distribuye justamente es la riqueza. Entonces, cuando usted ve, sobre todo la juventud,
que está viviendo una sociedad donde no hay oportunidades y que cuando mira en perspectiva, es decir, hacia el porvenir, lo que ve es un panorama, un horizonte oscuro. De ahí entonces comienzan a venir los problemas de la inseguridad social, los problemas de los atracos, los crímenes de todos los niveles, gente que se pervierte, juventud que se pierde en los vicios, porque no se le está dando esa distribución de esa riqueza nacional. Lo que está haciendo es hacer más ricos a los ricos, porque se ensancha, se amplía la desigualdad que trasciende incluso, aunque es semántico, es de significado, pero trasciende la desigualdad para convertirse en inequidad social. Y después no nos quejemos, porque, ¿y quiénes son los primeros que tienen que actuar? Los propios partidos políticos, porque ellos son los que detentan el poder. Que cuando usted llegue, usted planifique políticas y ejecute políticas públicas de desarrollo, que no vayan a hacerse más ricos o a crear nuevos ricos desde el poder a través de los partidos políticos. Nosotros todavía tenemos un poco de oxígeno en los partidos, en el sistema de partidos políticos y en el sistema electoral. Pero si se siguen, como decía aquel viejo merengue, si se sigue apretando la tuerca, se puede correr. Y entonces podría venir, no quiero ser pesimista, le estoy advirtiendo de una realidad social que se está expresando. Ahí está la Junta Central Electoral realizando un estudio, ha contratado organismos internacionales para ver lo que pasó en las elecciones, donde aquí hubo un 46% de dicen abstención electoral. Yo no creo que eso sea abstención electoral. Usted me preguntará, ¿y qué entonces? Peor, desafección política. Que 46 de cada 100 que debían ir a votar dijeron, no, esto no sirve, yo no creo en esos que gobiernan, yo no creo en los que vendrían a gobernar y por lo tanto muestro mi desafecto, que es rechazo a. Y entonces, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Usted sabe lo lastimoso y lo horroroso del peligro que se cierne sobre nuestro país. Lo que eso pone de evidencia, y la Junta no tiene que gastar millones de pesos en un estudio de investigación. ¿Por qué hoy se habla de que en República Dominicana, en los últimos procesos electorales, antes se acudía al pote de ron, al pollo y a los 100 pesos para comprar los víveres en los procesos electorales? Balaguer nos enseñó a nosotros que se quedaba en el poder porque los jerarcas de reformismo iban a los campos, a las comunidades más atrasadas, y el día de las elecciones mataban vacas, llevaban camiones de plátanos y le daban los plátanos, le daban la carne y le daban los 100 pesos en ese entonces. Así, pero Balaguer también hubo unas elecciones que se quedó en el poder por un cargamento de droga de un barco que agarraron en alta mar, pero escúchame, eso está registrado en algunas partes también. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora, desde los partidos, desde un pequeño establishment en los partidos, desde un pequeño círculo que trabaja en la sombra en los partidos políticos, frente a las bajas votaciones que se prevén en municipios y en comunidades, en provincias, han estado apelando. Qué pena que en la lucha contra la droga pública, aquí se dejó solo al doctor Marino Vinicio Castillo y a 2 o 3, no pasaban de 4 o 5 gente. Pero es una realidad que después del mediodía, oiga, en el PLD y en el partido de gobierno, entiéndase, la vieja maquinaria PRDista, utilizaban eso vinculado, que ellos conocían el microtráfico, pero eso lo hacen
Eso lo hacen los equipos de la sombra o el equipo de la sombra de cada partido. Aquí no se ocultan los pueblos cómo manejaban a esos piperitos. Le dicen piperitos en los pueblos. Sí, no, y tiene precio, 2,000 pesos para que vayan a votar. Sí. 2,000 pesos. Entonces, ahí no se refleja una conciencia en la representación política que tenemos. Por eso, ¿qué usted se ha encontrado? Que en el Congreso Nacional usted tiene que hay senadores que son productos, que son narcotraficantes. Pero hay diputados. Hay diputados. Hay alcaldes, hay regidores, hay directores distritales y vocales distritales. ¿Son legales esas elecciones, esa escogencia? Legales sí, porque se hace de conformidad con lo que establecen en la Constitución y las leyes electorales, pero no son legítimas, que es lo más importante en la representación política. Pero no son legítimas esas autoridades. ¿Pero qué pasa? ¿Usted se ríe de eso? Sí, me río, ¿sabe por qué me río? Porque usted está hablando como abogado, como académico. Pero yo como ciudadano de a pie, yo veo el accionar diario de usted y mío, legaliza y legitimiza a esa gente que han ganado con el dinero del narco. Sí, con dinero, mire, de la perversión. Yo recuerdo que ahora para las elecciones pasadas, el 19 de mayo, no me está gustando porque usted se está riendo. Esto es un asunto muy serio. Pero usted hablaba de un tema que... Sí, entonces mire cómo uno conectó de los niveles de desigualdad que usted está diciendo. ¿Cómo lo conectamos con esta vagabundería? Pero usted sabe dónde es que en América Latina los niveles de desigualdad se dan con mayor crudeza. Es en Colombia, y Colombia tiene que ser 20 veces más rica que República Dominicana. Un país hermosísimo, con todos los recursos, pero en Colombia quizás es un territorio muy amplio, ¿no? Y donde hay de todo. La Guajira, por ejemplo, colombiana, que se la han dejado, esa parte más desértica de Usted se olvida que yo le pedí un regalo cuando usted fue por primera vez a Colombia, que me trajera, ¿qué? De Colombia. ¿Qué fue lo que usted me dijo? Adiós. Vallenato. Ah, sí. Y me trajo que eran 100 temas de vallenato. De vallenato, una selección especial. Me lo robaron. Es verdad. Me lo robaron. Y dicen que el vallenato de Colombia. Dice que la bachata dominicana es una copia. ¿Es verdad eso? Del origen del vallenato. Yo no creo. El dominicano es auténtico. Así como el presidente Abinader recibió por primera vez en visita oficial al gendarme de la guerra, al ministro de guerra de Estados Unidos, y ya recibió al ministro o secretario de Estado de Estados Unidos, a Marco Rubio. Es el único que ha tenido a esos dos señores en República Dominicana. Le voy a decir, en una formación que yo tuve en la FIU, que es la Universidad Internacional de la Florida, él estuvo como docente. Él es una persona inteligente, Marco Rubio. Lo único que es un derechista consumado. Por eso ya la fórmula de Trump, frente a su imposibilidad de poder presentarse, nuevamente, lo tiene a él para encabezar la fórmula con Jay Van. Con el vicepresidente. El vicepresidente norteamericano. Pero tiene un hombre que se formó en infantería, en la Marina norteamericana, el Pete sí, que anda por aquí, o estuvo joven por aquí. También, relativamente joven. Pero él se hizo famoso en Estados Unidos, no por su paso por Afganistán, él estuvo en Afganistán, sino por comentar sobre las acciones militares y de inteligencia en el mundo, desde una plataforma de televisión. Entonces, este dúo que utiliza Donald Trump, manda a uno primero y después manda al otro. Y entonces ahí logran combinar su accionar. Y usted sabe algo, que parece, y es peligroso, esa campañita o esa campaña diseñada por Estados Unidos en el Caribe, porque
Usted sabía, usted que es estudioso, que lo operativo mata la estrategia. Usted no puede permitir, usted dice lo táctico. No, que lo táctico es lo operativo. Sí, táctica y estrategia, que la táctica se come la estrategia. No, si la táctica se come la estrategia es un problema. Pero usted sabe cómo la táctica se puede comer la estrategia. Porque una cosa piensan los diseñadores, los teóricos, y otra es el que es avesado y dice, estos vienen por aquí, yo voy a trazar, a romperle eso, trabajando. Claro, porque usted diseña su estrategia. ¿Qué es la estrategia? En sentido general, la estrategia es la herramienta que utilizando el pensamiento y la acción, usted proyecta alcanzar determinados objetivos. La táctica es operativizar eso que usted ha diseñado para esos objetivos. Entonces usted lo operativa, para eso hago esta cosa, esto que eso, esta cosa. Rápidamente, porque ya nos están diciendo que el tiempo concluyó. Van a permitir, porque estamos en un mundo complicado geopolíticamente hablando, Sí. los chinos, los rusos, Corea del Norte e Irán, y cuidado si la India, que avasallen a un partido con 26 años en el ejercicio del poder, donde ellos tienen grandes intereses que superan al conjunto de los países de América Latina, las inversiones que ellos tienen ahí. ¿En Venezuela? En Venezuela. Creo que eso va a meritar de que cada país individualmente mida sus intereses, porque la geopolítica está matizada por intereses y a veces hasta pactan algunas cosas. Usted pactaría que yo me caiga, me rompa las dos piernas y los dos brazos en aras de usted salvar la cabeza. Eso se da, desafortunadamente. Bueno, yo creo que ustedes han podido disfrutar de un análisis desapasionado, de comentarios que estoy convencido que así como yo lo hago, lo hace Luis García, lejos de la pasión político-partidaria, lejos de la militancia o del compromiso que uno pueda tener con tal o cual organización o proyecto político en República Dominicana. Creo que misión cumplida por el día de hoy y ojalá que, como dije en una edición anterior del programa La Hora de Abigail, que Estados Unidos sopese bien Donald Trump y su equipo, Marco Rubio y el señor Pete Hegseth, que es el caballero de la guerra de la administración norteamericana. Los pueblos quieren paz, tranquilidad, sosiego, porque sin la paz no se rompen los esquemas de desigualdad. Porque donde no hay paz la gente no invierte, donde no hay tranquilidad la gente es temerosa. Y yo no quisiera, ciudadano presidente Luis Abinader, que estemos encaminando a la República Dominicana a una década, a un momento del estadio de nuestra nación, en el que muchos temíamos salir a las calles por cualquier situación que se diera. Colombia lo ha vivido Perú, lo vivió El Salvador, lo vivió Honduras, Guatemala y hasta Venezuela lo vivió. Evitemos que la República Dominicana retroceda en los progresos alcanzados y que la paz la impulsemos desde arriba hasta el ciudadano más común y más sencillo, más simple del país. La Hora de Abigail.